Daniel capítulo 7, versículo 9. Lo dejamos listico allí. Vamos a recordar lo que vimos hace 8 días. Recordemos que Daniel es un libro que tiene 2 divisiones principalmente. Los primeros 6 capítulos son históricos y los últimos 6 capítulos son escatológicos, o sea que todavía no han pasado, están por pasar en los tiempos finales. Bien, vimos que Daniel dice que en el tiempo del rey Belsasar, dice que tuvo sueños, ¿sí? Tuvo visiones, y dice que soñó que él veía 4 bestias, ¿sí? Que salían del mar, una por una iban emergiendo. Dice que la primera era como un león con alas. Dice que la segunda era como un leopardo. Perdón, la segunda era como un oso. La tercera era como un leopardo, y la última no era nada que se le pareciera a algo conocido. Él dice simplemente que la vio, que era espantosa, que era terrible y que tenía 10 cuernos. ¿Sí? De esa cuarta bestia yo pensaba hablar el día de hoy, pero más bien vamos a continuar o sea, como está en la Biblia. ¿Sí? En la Biblia vemos que tuvo unas visiones increíbles que le mostraban épocas diferentes. Él le mostró el milenio, le mostró la segunda venida, le mostró el juicio final, o sea, le mostró muchas cosas, y por eso es necesario ir despacio, o sea, ir como desglosando para que no nos vamos a perder, ¿sí? Porque aquí fácilmente, si no estamos atentos, nos podemos confundir y podemos no entender, porque vemos que el libro de Daniel es un libro apocalíptico, ¿sí? ¿Qué es la característica de los libros apocalípticos? Que es de la literatura apocalíptica, que tiene muchos símbolos, ¿sí? Y no es cuestión del predicador inventar qué será que significa esa bestia, o qué será que significa esto, sino que la misma Biblia da la interpretación. O sea, no tenemos que tratar de imaginar o tratar de inventar, sino que allí mismo la Biblia, tanto en el Apocalipsis como en Daniel, la misma Biblia interpreta, dice qué es lo que significa. Así es de que la Biblia no es difícil. O sea, nosotros podemos decir, bueno, Daniel y Apocalipsis de pronto pueden ser un poquito complejos por eso, por los símbolos que de pronto no entendemos, pero como les digo, allí mismo el texto lo muestra. Bien, entonces continuemos. Daniel 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Dice: su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Tenemos hasta allí. Bueno, entonces, lo que les venía diciendo ahorita es que en la Biblia aparecen textos que yo eso lo he explicado en otro mensaje, pero lo voy a explicar nuevamente. Yo quiero que abramos la Biblia en Isaías 61. O sea, yo quiero que busquemos 2 versículos a la vez para que los comparemos. El uno está en Isaías 61 y el otro está en Lucas. O sea, vamos a tener abierta ahí en las 2 partes. Lucas 4:17, Isaías 61, 1 y 2. Isaías 61, 1 y 2 y Lucas 4, 17 y 20. Bueno, aquí primero que todo dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a mandar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Hasta ahí. Y vamos ahí a Lucas. No perdamos ese Isaías, sino que lo dejamos allí. Y vamos a Lucas 4, 17 al 20.
Dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías a Jesús, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad en los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si vemos y comparamos esta escritura que Jesús leyó y que dijo que eso ya se estaba cumpliendo hoy con él, hablaba de la primera venida de Cristo, ¿cierto? Pero aquí vemos en Isaías, volvamos a Isaías 61, que dice en el versículo 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. O sea, en un solo versículo, más de 2000 años de diferencia, ¿sí? O sea, acá vemos que Jesucristo nos dijo: esta profecía se está cumpliendo. ¿Cuál profecía? Que Él vino ¿a qué? A sanar, a libertar, a proclamar el año del Señor. Y acá vemos que, o sea, Jesús no terminó. ¿Por qué? Porque el día de la venganza, ¿es cuál día? El día de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Entonces miren que en un solo versículo, ahí en Isaías 61:2, hay cualquier cantidad de años de diferencia, ¿sí? En un solo versículo. También pasa lo mismo en Génesis 1:1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Y la segunda parte que dice: y la tierra estaba, o la tierra vino a ser desordenada y vacía. O sea, ¿qué eventos ocurrieron entre que Dios creó el cielo y la tierra y que la tierra pasara a estar desordenada y vacía? Pasaron cualquier cantidad de años, ¿cierto? ¿Quién desordenó la tierra? Porque estaba desordenada y vacía, o sea que en un momento estuvo habitada, pero pasó algo, pasaron algunos seres, ¿cierto?, que desordenaron y volvieron todo una nada, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo. Entonces, ahí vemos, y es lo que precisamente estamos viendo aquí en Daniel 7, que nos habla de 4 bestias, ¿cierto?, que emergen. Ya vemos que las 4 bestias, que son 4 imperios, y el último imperio es el imperio romano, ¿cierto? Pero que hay una partecita que corresponde a la visión de Nabucodonosor tuvo de la estatua de los pies de hierro. O sea, esa partecita de los pies de hierro, en parte frágil y en parte con barro y con hierro, todavía no se ha cumplido. Entonces mire que en un solo versículo, en una sola visión, tantos años de diferencia, y eso es lo que estamos viendo. Entonces allí continuamos donde dice, en Daniel 7, donde dice, o sea, en esa misma visión, dice: estuve mirando, o sea, ya pasa de tener esa visión de 4 bestias, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. O sea, ya la visión cambia de la tierra, del mar, ¿a dónde? Al cielo. O sea, ya empieza una visión celestial, la misma presencia de Dios, ¿cierto? Que eso mismo está en el libro de Apocalipsis 4, y vamos a ir allí mismo. Apocalipsis 4:4 dice así: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces ahí estamos viendo que esa visión, mire, acá en Daniel, el profeta Daniel no se preocupa en decir quiénes estaban en los tronos, ¿cierto? Simplemente dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. No dice ni cuántos ni quiénes se sentaron allí, solamente puso su atención en el anciano de días, ¿sí? En el anciano de días. En cambio acá Juan sí nos dice que fueron establecidos 24 tronos. ¿Y por qué Daniel no nos habla de esto? Mejor dicho, ¿quiénes son los 24 ancianos? Ya habíamos dicho antes que los 24 ancianos representan a la iglesia, ¿sí? Porque más adelante vemos que dice que tú nos has redimido, ¿sí? Entonces no puede tratarse de ángeles, sino de la iglesia. ¿Por qué? Porque los ángeles no necesitan redención. Entonces, dice que además Daniel no se ocupa de la iglesia. Si ustedes ven, Daniel se preocupa es por el pueblo
de Israel, ¿sí? Por eso dice 70 semanas, que todavía no las hemos visto, están establecidas sobre tu pueblo. O sea, ¿quién se está ocupando Daniel? Del pueblo de Israel. En cambio, Juan sí se está ocupando de la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice, escribe a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia, las 7 iglesias que están en Asia, ¿cierto? Entonces el apóstol Juan representa a la iglesia, ¿sí? Ahí lo vemos. En cambio Daniel, no, Daniel está ocupándose del pueblo de Israel. Por eso aquí vemos que no nos nombra a los ancianos. Bien, entonces dice, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? ¿Y qué representa un anciano? O sea, ¿quién? Ahí vemos que Dios mismo, Dios Padre, toma como la forma humana, ¿cierto? Como una forma humana de un anciano, que dice que de días, o sea, un anciano de muchos años. Pero ¿qué es un anciano para nosotros? ¿Qué representa para nosotros un anciano? La sabiduría, exacto, la sabiduría. Y en Dios la pureza, la santidad, la sabiduría, la eternidad de Dios. ¿Sí? Dios es eterno. Dice el Salmo, hay un salmo que dice que Dios eres desde el siglo y para el siglo. O sea, desde antes ha sido y siempre será. Dios es eterno. No podemos decir el día que Dios fue creado, ¿cierto? Cuando uno es niño uno siempre dice ¿cuándo nació Dios? O ¿quién es el Padre de Dios? Uno trata de hacerse esas preguntas. Yo creo que siempre uno se lo hace cuando es niño, ¿cierto? Pero no hay una respuesta. Simplemente dice Dios no tuvo principio ni tendrá fin. O sea, nuestra mente finita no puede entender las cosas eternas de Dios. Esto tal vez lo comprenderemos cuando estemos en espíritu, ¿sí? Por ahora todavía simplemente nos es revelado, es algo que entendemos solamente por el Espíritu, cuyo vestido era blanco como la nieve, o sea que se le alcanzó a ver, el Daniel pudo ver un ser sentado, y vemos que acá en Juan lo ve de otra manera. Juan no lo describe con forma humana, sino que dice que lo ve como jaspe, o sea, como un gran arco iris que corona su ser, pero ve que es simplemente esplendor. O sea, Juan no lo vio así, sino veamos ahí en cómo lo vio Juan. Ahí estamos en Apocalipsis 4:4. Dice, en 4:3, dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. O sea, lo más cercano a Dios que era su resplandor, su luz, o sea, un arco iris diferente, ¿no? No es que nosotros conocemos de 7 colores, sino que era solamente, dice que como la esmeralda. Entonces pensemos por un momentico en el trono de Dios. ¿Qué es lo primero que está? ¿Qué es lo primero que se puede ver? El resplandor, la luz, luego un arco iris que lo corona, y luego de eso están los 4 seres vivientes. ¿Sí? O sea, lo más cercano a Dios son los 4 seres vivientes. Ellos adoran a Dios día y noche. ¿Y cómo adoran ellos? Dice la Biblia, santo, santo, santo. Sí, ¿por qué 3 veces santo? Porque Dios es Padre, Dios sí es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Por eso Dios es 3 veces santo. Y después de eso, ¿qué hay? Están los 24 ancianos alrededor. Pero antes que los ancianos están los seres vivientes. Continuamos en Daniel 7:9. Dice, y el pelo de su cabeza como lana limpia, la pureza, la santidad. Dice, su trono llama de fuego. ¿Y qué representa el trono de Dios? El fuego, la llama de fuego. Eso es el juicio de Dios. Porque dice la Biblia que nuestro Dios es fuego consumidor. Así es de que hay que tener temor del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y dice, y las ruedas del mismo fuego ardiente. O sea que eso nos da a entender que puede ser como un trono móvil, ¿cierto? Que se puede desplazar por el universo, ¿cierto? Diera a entender esa idea, ¿cierto? Porque dice que tiene como unas ruedas. Y algo que yo de pronto digo, que de pronto yo pienso, es acerca del lago del fuego, ¿sí? Porque, o sea, allí en ese contexto que estamos leyendo, que ya vamos a ver, nos está hablando de un juicio, ¿sí? Porque ahí ya lo vamos a ver. Y nosotros sabemos que el infierno en ese momento hay mucha gente, o sea, millones y millones de gente, y la mayoría de gente que va muriendo van a ese lugar, ¿cierto? Del infierno, y nosotros sabemos dónde está, ¿cierto? La Biblia dice que está en el centro de la tierra. Pero del lago del fuego
sabemos que todavía no hay nadie, que es un lugar que está sin estrenar, ¿sí? Estás a la espera del juicio final. Pero tampoco, o sea, yo algo que digo, que yo me pregunto es, ¿será que ya existe o no existe todavía? O sea, puede ser que todavía no existe, que apenas durante el juicio, durante los juicios, que apenas, porque si recordamos cuando vimos las 7 copas de la ira de Dios, o sea, la ira de Dios puede ser lo que produce ese fuego, ¿no? Porque aquí lo estamos viendo, ¿no? Que el trono de Dios, dice su trono llama de fuego, o sea, esa misma ira por el pecado puede ser, o sea, es mi opinión personal, la que produzca ese lago de fuego. Versículo 10, dice, Daniel 7:10, dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Entonces, ¿cuántos le servían? Millares de millares. ¿Pero cuántos estaban delante de él para recibir juicio? Millones de millones. Así es de que, así miremos la cantidad, o sea, la comparación de cuánto le sirven, de cuántos están de su parte y cuántos van a estar delante de él para recibir juicio. Ese mismo juicio lo podemos ver en Apocalipsis. Vamos allí, vamos a Apocalipsis, que es el juicio del trono blanco. O sea, hay una pregunta que surge. ¿Estamos hablando acá del juicio del trono blanco o no? Acá en Daniel. Veamos ahí Apocalipsis, versículo 20, capítulo 20, versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Una pregunta que nos puede surgir: ¿dónde va a ser el juicio final? ¿Dónde va a ser? Si dice que el cielo y la tierra huyeron, ¿dónde va a ser? ¿Cierto? Es una pregunta. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es el día del juicio final, ¿no? Toda maldad, nosotros hoy podemos ver que la maldad está en la tierra de una manera impresionante. Está impresionante. Hoy en día las mujeres quieren andar desnudas casi, ¿no? Quieren andar ya mostrando todo, y la humanidad piensa que pueden vivir así por muchos años, pero ignoran que cada uno tendrá su juicio, cada uno tendrá su paga. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si hoy Dios nos permite escuchar esta palabra, es porque todavía hay esperanza para nosotros, para nuestra familia. Nosotros somos los encargados de llevar el mensaje, ¿sí? Porque nosotros ciertamente, mire, si permanecemos en Cristo, no vamos a pasar por este juicio, porque este juicio no es para cristianos, este juicio es solamente para los que se pierden, ¿sí? El cristiano tiene que enfrentarse sí a un juicio. ¿A cuál? Al tribunal de Cristo. Pero no es para condenación, no es para recompensa, o sea, solamente juicio de obras. Bien, entonces estamos tratando de entender estos acontecimientos. Estamos en el versículo 10, ¿no? Dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Y qué dice? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Imagínense cuando llegue el juez, el gran juez. Hoy en día Jesucristo es nuestro abogado. Hoy es nuestro abogado. Dice la Biblia que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Sí, cualquier pecado puede ser perdonado. El Señor puede perdonar nuestros pecados. Hoy es nuestro abogado. El día de mañana ya no va a ser más el abogado, él va a ser el juez. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿De cuáles libros estamos hablando? La Biblia dice que la Biblia, o sea, este libro, la Biblia, va a estar presente en el día del juicio final. Dice, ella los juzgará
en el día postrero. Todo lo que estaba aquí escrito es lo que va a juzgar a las personas. También hay otro libro, o sea, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Ellos van a estar allí toditos, todos allí. ¿Qué otros libros? El libro dice que aparte de el libro de la vida es otro libro que va a estar allí presente para el día del juicio, ¿sí? Porque dice la Biblia que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿sí? El libro de la vida va a estar allí, pero aparte del libro de la vida, aparte de la Biblia, van a haber otros libros. ¿Cuáles libros? Todo lo que nosotros hacemos está siendo escrito, ¿no? Además, el salmista dijo que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea, el Señor desde antes de nacer escribía acerca de nosotros, cómo íbamos a ser, el color de nuestros ojos, o sea, todo acerca de nosotros, el Señor ya lo conocía, ya lo sabía, y todo estaba siendo escrito en su libro. Y además las buenas obras, las malas obras, las cosas que no nos arrepentimos, ahí están siendo registradas. Entonces, muchos libros. Versículo 11 dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces, ahí lo que podemos ver, ¿quién era el cuerno? O sea, no hemos hablado mucho de él, pero sí habíamos dicho que el cuerno era el anticristo, ¿cierto? El hijo de perdición. Él dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, todavía no nos hemos entrado a la biografía, ¿sí? Porque el libro de Daniel nos ofrece muchos detalles acerca de este siniestro ser, que muy probablemente ya está en la tierra. Bien, pero nos dice que entonces aquí en el contexto que podemos ver, que vimos el juicio final, ¿cierto? Pero aquí en este contexto parece que todavía no es el juicio final, ¿cierto? Pero es como una fase. A ver, me hago entender. La segunda venida de Cristo tiene dos fases, ¿cierto? La primera fase es el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Y la segunda venida que va a ser que todo se le verá, o sea, son las dos partes que conforman la segunda venida de Cristo. Otro evento es el milenio. El milenio dura, como su nombre lo indica, 1000 años, es el reinado de Cristo, pero Cristo va a reinar eternamente. O sea que el milenio es solamente una fase de lo que va a ser la eternidad. ¿Ya me hago entender? Asimismo, este juicio no es todavía el juicio final, pero sí es una fase de ese juicio. ¿Y quién va a ser juzgado aquí? ¿De quién estábamos hablando? Del cuerno. Veamos ahí en Daniel, veamos ahí. Porque, o sea, yo les expliqué que era el juicio final, ¿sí? Pero veamos aquí en el contexto de qué juicio estamos hablando. Dice, versículo 11, dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que habló el cuerno. Mire, el cuerno, vuelvo y repito, es el anticristo. Él va a hablar blasfemias contra Dios, va a hablar unas cosas increíbles. Dice, miraba hasta que mataron a la bestia. Sí, o sea, la bestia se refiere al anticristo, lo van a matar. Sí, lo van a matar. Dice, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. O sea, que ¿cuál va a ser el juicio? El lago de fuego. O sea, su cuerpo fue entregado. Dice, bueno, entonces ahí lo que les quiero decir, vamos aquí nuevamente a Apocalipsis, porque eso uno se puede enredar un poquito si no mira los diferentes versículos que nos ofrece la Biblia para poder mirar. Veamos ahí, en el capítulo 19, 11 nos habla de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19, 11, todo el capítulo. Pero versículo 19 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra el ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego
que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea que el primer ser que va a ser lanzado al lago de fuego es el anticristo y el falso profeta. ¿Sí? ¿Lo acabamos de ver? Listo. Entonces ellos son los dos primeros seres. Ellos van a estar, si vemos ahí, o sea, yo quiero que me digan ahí en la Biblia que dice los 1000 años. O sea, luego de esto que viene, el milenio. ¿Ya? Y ahí veamos en el versículo 20:10, ¿qué dice? Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. O sea, mire, todos reciben juicio en diferente momento, ¿sí? Entonces, los primeros dos seres que van al lago de fuego es el anticristo y el falso profeta. ¿El tercero cuál es? El diablo, ¿sí? O sea, vemos que nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué durante esos 1000 años, por qué ya no es lanzado Satanás al lago de fuego? ¿Cierto? Solamente es apresado por 1000 años y luego del que acaba el milenio, dice que él va a salir a engañar a las naciones, ¿cierto? Pero todo es un propósito de Dios, ¿sí? Porque muchos van a dejarse engañar, a ser engañados por el mismo Satanás. O sea, nosotros hoy en día, la época que nos tocó vivir es el tiempo de la gracia, ¿sí? Antes del arrebatamiento, pero hay otras personas que van a nacer en diferentes momentos. Unos van a nacer durante la gran tribulación, otros van a nacer en el milenio, ¿sí? O sea, son diferentes momentos y cada persona es probada, ¿no? De acuerdo a la dispensación que le toca vivir. Entonces, luego de eso, y luego continuemos ahí en Apocalipsis 20:13, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea, ¿quién sigue después en la lista de que van siendo lanzados al lago de fuego? La muerte y el Hades. El apóstol Pablo, que dice que el postrer enemigo en ser lanzado, en ser derrotado, ¿cuál es? La muerte. O sea, él es el último enemigo en ser lanzado al lago de fuego. Y luego, ¿qué dice? El versículo 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. De ahí vienen todos los seres humanos que no se arrepintieron, que está para ellos reservada la muerte eterna, la perdición eterna. Entonces, primero el anticristo y el falso profeta, luego Satanás, luego la muerte y el Hades, y por último, todos los seres humanos que no se arrepintieron. Dice la Biblia que tendrán su parte. La Biblia habla especialmente de los mentirosos, ¿no? Dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago del fuego. ¿Qué nos da a entender esto? Que el lago del fuego va a estar por sesiones, ¿sí? No todos van a recibir la misma condenación, ¿sí? Ser malo como Hitler, para él su juicio es esta parte. O sea, igual todo es sufrimiento, todo es dolor, pero es por grados. Y si hay alguien que va a sufrir mucho, son los infieles, los cristianos que conociendo de Dios se apartaron. Ellos van a llevar también algo así como la peor parte, ¿sí? Igual que los brujos, los hechiceros, pero dice la Biblia que todos tienen su parte, pero los cristianos apartados, ellos llevan doble condenación. Bien, continuamos ahí. Estamos en Daniel 7, dice 7:12, dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Y de qué bestias estamos hablando? Si seguimos todo el contexto, de las 4 bestias, ¿sí? O sea, que los 4 imperios no es que se hayan acabado todavía. Recordemos algo, cuando Nabucodonosor tuvo el sueño de la estatua estaba en pie, ¿cierto? Solamente dice hasta que fue una piedra, dice que no con mano humana fue lanzada esa piedra que cayó a los pies y desmenuzó como nada, ¿cierto? O sea, la tumbó. Pero ¿qué pasa? Todos estaban en pie. Igualmente las 4 bestias todavía están en pie. O sea, cada imperio ha heredado del anterior. Toda la idolatría se ha pasado de un imperio a otro. Si todavía hoy en día se vive toda la idolatría de Babilonia. Si no podemos decir, no, ya Babilonia quedó en el olvido, ¿no? Todavía
todavía dentro de la iglesia cristiana hay todavía costumbres de Babilonia, costumbres paganas, cosas malas, de cada imperio, de Grecia, de la filosofía de los medopersas, de Roma. Todo esto todavía está, hasta que no venga el Señor Jesús, que es esa piedra que rompió, que hizo caer la estatua, es el Señor Jesucristo. Exacto, aquí vamos a ver también que aquí también está el Señor Jesús representado aquí en esta parte. Dice, estamos en el versículo 13: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces mire que aquí hay otro evento importante, ¿sí? ¿Cuál evento es? La segunda venida de Cristo, ¿sí? Ahí dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y dice que los que le traspasaron van a lamentar el haber traspasado al Hijo de Dios. Dice que viene con las nubes. ¿Y por qué nos habla de un hijo de hombre? Mire que Jesucristo todavía humanamente no había nacido, ¿cierto? Cuando Daniel tuvo esta visión todavía no había nacido, pero ya lo veía como el Hijo del Hombre. Vemos que Jesús a sí mismo se decía, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí recordamos que Jesús a sí mismo se hacía llamar el Hijo del Hombre? ¿Y qué es el Hijo del Hombre? ¿Por qué? Porque eso quiere decir, nos habla de la humanidad de Cristo. Exacto, que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Entonces cuando vemos que nos habla del Hijo de Dios, se refiere a su naturaleza divina, y cuando nos habla del Hijo del Hombre, se refiere a su naturaleza humana. Bien, entonces dice, veía a uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, ¿quién era el anciano de días? ¿Quién es el anciano de días? El Dios Padre, ¿cierto? Y llega Jesucristo hasta el anciano de días. Recordemos una cosa, cuando Jesús murió y resucitó, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, todo poder, todos los imperios de este mundo le fueron dados al Señor Jesucristo. Bien, dice versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Bien, entonces ahí estamos viendo que Jesucristo todavía no tiene, ¿cómo les digo? Dios es soberano y Él tiene el control. Sí, a Dios no es que se le salió el control a pesar de tanta maldad que nosotros vemos, a pesar de tanta cosa mala. No quiere decir que Dios haya perdido el control, no. Simplemente Él permite todo lo malo que vemos, Dios lo permite simplemente. Pero llegará un momento en el cual Él tomará el dominio del mundo entero, de las naciones. Él va a gobernar. Entonces este es el otro evento. Ahí se está refiriendo al milenio, ¿sí? Aunque el milenio tiene un límite, digamos, está todavía contabilizado en el tiempo, ¿sí? En el tiempo humano, pero es una fase, como lo que les decía ahora. Pero más adelante llega el dominio eterno de Dios, el reinado eterno, que es para siempre, ¿sí? Entonces tratemos de entender un poquito nuevamente el mapa escatológico, ¿sí? El primer evento que la iglesia está esperando es el arrebatamiento. O sea, de ahí se desencadena todo el apocalipsis. O sea, es el primer evento. Con este evento viene todo lo demás, y dice que va a ser los eventos van a ocurrir como con así como una ametralladora, que se viene todo de una. ¿Por qué? Porque él dijo el apóstol Juan que las cosas que deben suceder pronto. Si no se refería a que ya en el tiempo de Juan iban a pasar, sino que una vez empezara a ocurrir el primer evento, todo se venía así de una, iba a ocurrir uno tras otro, y no se iba a hacer esperar. Bien, entonces el primer evento es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia se va, sí, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Hay muchos cristianos que no creen en el arrebatamiento, creen que la iglesia tiene que pasar por todo el juicio, por toda la tribulación,
pero en otros mensajes les hemos explicado, según la palabra de Dios, la iglesia no está esperando el anticristo, ¿sí? O sea, ellos sí están esperando el anticristo. ¿Qué nos dijo el Señor? Esperemos al Señor Jesús, ¿cierto? Eso es lo que nos dijo. Él no nos dijo, esperen al anticristo a ver quién es, conózcanlo, indaguen sobre él. Eso no nos dijo. Mientras que los que no creen en el arrebatamiento, pues se van a encontrar con él, con el anticristo, porque a él sí, tal vez a él es el que lo espera. Bien, entonces, la iglesia se va. Humanamente, acá ocurren 7 años, ¿cierto? En el cielo no se cuenta el tiempo, pero en la tierra todavía sí. Entonces, el primer evento que la iglesia se tiene que enfrentar luego del arrebatamiento es el tribunal de Cristo. Es lo primero, el juicio. Antes de las bodas del Cordero viene el juicio. Dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Ya? Entonces ahí es lo primero. El juicio, o sea, ahí es donde se reciben las recompensas. Dice que cada uno recibirá recompensas de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hicimos. ¿Sí? Si hicimos para que nos vieran, para vanagloria o para lo que fuera, ahí será. Dice que las obras malas van a ser quemadas y simplemente va a quedar para siempre lo que hicimos para Dios. Y luego de eso sí viene las bodas del Cordero, ¿sí? La iglesia, la novia. Por eso nosotros nos estamos preparando como la novia de Cristo, ¿sí? Por eso la Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, no debe haber como cristianos ningún impedimento para estar con Él. Si el Señor viniera hoy, ¿qué sería de muchos? ¿Sí? Y como dice la Escritura, para tomar la cena, pruébese cada uno a sí mismo, ¿sí? Entonces, no nos gusta juzgar, pero ¿qué pasa? ¿Por qué los hermanos no reciben la cena? ¿Qué les impide tener esa comunión con Dios? Recordemos que podemos morir hoy mismo, y hoy mismo entonces sería nuestro juicio. Y si no estamos preparados, ¿qué será de nuestra vida? O sea, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando que venga el anticristo y moche la cabeza para poder... o sea, si ya nos están presionando con una vacuna, ¿cómo será en ese momento? Cuando ya sea algo real, usted no puede comer, no puede comprar, no puede vender si no tiene la marca de la bestia. ¿Cómo será de terrible? O sea, la vacuna obviamente no es la marca de la bestia. La iglesia está aquí y además la vacuna tampoco está en la frente ni en la mano derecha, ¿cierto? No lo es. Pero sí nos estamos acercando a eso. O sea, están adoctrinando a la gente para que todo lo que se imponga o se cumple o usted no forma parte de la sociedad. Entonces estamos viendo que están apuntando hacia eso. Bien, entonces acá en la iglesia, acá en la tierra, ¿qué ocurre? 7 años, 3 años y medio de tribulación y otros 3 años y medio de gran tribulación. 7 años, ¿sí? El gobierno del anticristo. Luego de esos 7 años, ¿qué ocurre? La segunda venida de Cristo. ¿Sí? La iglesia viene con Cristo, ¿sí? Viene como un ejército celestial, dice que en caballos blancos. Luego, ¿qué ocurre? La batalla del Armagedón. O sea, la segunda venida de Cristo viene con la batalla del Armagedón. Luego de eso, ¿qué viene? El milenio, ¿sí? 1000 años de gobierno de Cristo, donde Satanás es atado por 1000 años, y en ese mismo momento es el juicio de la bestia, ¿no? El que estamos viendo hoy. Él dice que es como en un momento, hay una fase del juicio final acá, de lo que vimos hoy. Luego de eso, ¿qué viene? Luego del milenio, Satanás es atado, engaña a las naciones que nunca conocieron el mal, el pecado, porque Satanás estaba atado, y es increíble cómo aún así mucha gente va a hacerle caso a Satanás. O sea, nosotros podemos decir, ay, pero ¿cómo es posible? Nosotros acá contamos con la presencia de Satanás, ¿cierto? Los demonios en todo momento tentándonos, ¿cierto? Induciéndonos al pecado. Pero estas personas, mira, durante 1000 años no van a saber lo que es tentación del diablo. Sin embargo, cuando él venga a engañar, muchos se van a dejar engañar. Entonces, mire que las pruebas para estas generaciones van a ser muy diferentes a las que nosotros estamos viviendo ahora. Bien, entonces luego de eso ya es el final, ya viene la batalla final, ¿sí? Luego de eso, y posterior a eso ya viene el juicio final, el juicio ante el trono blanco. Este sí es el último evento de todos. Ya cuando ya
ya todo el Apocalipsis ya se habrá cumplido. Y dice que lo único que espera es cielo nuevo y tierra nueva para nosotros los que confiamos en Él. No que nosotros seamos buenos, no que seamos mejor que nadie, no. Solo por la gracia y la misericordia de Dios entraremos en el reino celestial. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que el lago de fuego, ya en ese momento ya llegará todos al lago de fuego. Dice que los justos irán a la salvación y los pecadores irán a condenación eterna. Y hasta allí nos ministra la Biblia, no nos dice más, nos habla de una eternidad futura. Entonces, ¿a dónde queremos estar nosotros? O sea, todos estos mensajes nos invitan a estar preparados, ¿sí? A estar como las 10 vírgenes, como las 5 vírgenes prudentes. ¿Sí? Dice, velad y orad porque no sabéis la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Estemos preparados. Si Dios lo permite, dentro de 8 días, ahora sí terminamos ya con la cuarta bestia. Y yo les había dejado una tarea, no sé si alguien la hizo. Si alguien la hizo la tarea, algún aplicado. No vinieron, bueno. Tienen una oportunidad más, porque todavía no hemos hablado de la bestia, pero mala cosa, sí, mala cosa. Acuérdense que hablamos del nuevo orden mundial, ¿cierto? De eso es que, algo así. Así que la Unión Europea. Eso, la Unión Europea. Vamos, entonces dentro de 8 días Dios lo permite. Bueno. Terminamos, o sea, ya hasta ahí llega la visión, los sueños que tuvo Daniel. Hasta ahí Daniel soñó. Hay que investigar sobre qué es la Unión Europea. Sí, cuáles son las pretensiones, sí, porque nuevamente, porque Europa, nuevamente ellos se van a unir nuevamente y van a formar el imperio romano, resurgir, sí, va a resurgir ese imperio. Bien, entonces hasta aquí por hoy. Estemos de pie, le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia.